corazón. Amén, gloria a Dios. Bueno, sea bienvenido y bienvenida. Anoche yo me fui lleno. No sé si usted fue a cenar, pero yo iba full. Estaba rico, estaba muy sabroso todo. Eso fue anoche. Ya pasó. Y hoy vamos a seguir alimentándonos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a entrar a la palabra de Dios una vez más. Anoche prediqué un sermón. No sé si le pareció duro, confrontativo, pero la palabra de Dios así es. A veces nos da y a veces nos apapacha, a veces nos alienta, a veces nos exhorta. De todo tiene la Biblia. Es como a los que no les gustan las legumbres, al que no le gusta la cebolla, el ajo, y se lo quita, ya no tienen el mismo sabor. Pero una mamá sabia, licúa, se dice así, licúa todo eso y ni cuenta se dan. Y dicen, qué rico, lo que no saben es que lleva todo eso. Así es la palabra de Dios, así que le doy un tips ahí para que no le salgan con que, ay, no me gusta esto, ay, no me gusta lo otro. Mejor licúelo y ni cuenta se van a ir, pero hay más, le van a decir. Vamos a entrar a la palabra de Dios, amén. La iglesia primitiva experimentó su primera conversión en tierras extranjeras y eso fue en Europa. Si usted estuvo atento a la clase de estudios sociales, sí dan sociales aquí, historia, era una de mis favoritas, siempre me ha llamado la atención saber lo que ha pasado en otras partes del mundo. Pues la iglesia primitiva tiene la primera conversión en tierras extranjeras y eso fue en Europa. Recordemos que es en el continente asiático el lugar geográfico del pueblo de Israel. Ahí comenzó todo, en el continente asiático, en Asia. Y ahora van a Europa, Pablo específicamente y Bernabé emprenden el segundo viaje misionero y es en la ciudad de Filipos, donde una mujer fue quien primero se convirtió a Cristo. En otras palabras, el evangelio llegó a Europa y una mujer fue la primera que se convirtió bajo el ministerio del apóstol Pablo, bajo el ministerio de Bernabé. Yo recuerdo que fue un hombre que estaba borracho cuando hicimos el primer evangelismo, cuando tuvimos el primer local en Cobán, ya hace más de 9 años, hicimos nuestro primer evangelismo y un hombre que estaba sentado a una cierta distancia, él estaba borracho, se le notaba porque estaba así sentado, pero él estaba escuchando. Mucha gente pasa en esa esquina, en ese semáforo conocido del Emilio Rosales Ponce, en un instituto famoso de ahí. Ahí estábamos haciendo nuestro primer evangelismo cuando agarramos el primer local y mucha gente escuchó, pero este hombre que estaba borracho en el primer evangelismo que hicimos, ese hombre cuando termina el evangelismo se acerca a mí y empieza a decir que quiere cambiar, que está cansado de la vida porque yo estoy predicando que Dios puede liberarlo, Dios puede quitar las cargas. Entonces él llegó llorando diciendo, ya estoy cansado, quiero un cambio, necesito empezar de nuevo. Entonces la clave es aquellos hombres y mujeres que quieren oír el evangelio, la palabra de Dios, porque muchos honestamente no quieren oír. Y vamos a ver lo que pasó en esta historia, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, 11 al 15. Dice de la siguiente manera, en lo que usted busca el pasaje, yo voy a tomar agua. ¿Ya lo tiene? Dice de la siguiente manera: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo,
esto es sábado en ese entonces, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Dónde oraban ellos? En el río. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vamos a orar. Padre bendito, una vez más vamos a escuchar tu palabra. Señor, te pido que así como tú abriste el corazón de Lidia, abre el corazón de tu pueblo presente y de los que van a escuchar este sermón. Abre los oídos, trae revelación y sobre todo disposición para responder a tu palabra. Que nuestros oídos estén atentos a lo que tú quieres decir, Señor. Toma el control, el dominio. Espíritu de Dios, muévete. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Quiero predicar este sermón que yo le titulé Cuando el Evangelio llegó a Europa. Cuando el Evangelio llegó a Europa. Y quiero ver este primer punto a la orilla del río. ¿Ha estado a la orilla del río? ¿Cómo se siente? Fresco. El ruido es relajante. Usted se tira ahí un rato. Y a menos de que hayan zancudos o mosquitos, no lo van a dejar en paz, ¿verdad? Dicen que antes hacían bautismos acá, allá porque Xaltepeque dice que hay un río por ahí, que ahí han hecho bautismos. Estamos planeando hacer los primeros bautismos allí el otro mes. A la orilla del río uno tiene un tiempo especial. En la ciudad de Filipos no había sinagoga, no había un templo para adorar a Dios, así que es a la orilla del río donde oraban y donde predicaban el evangelio de Jesucristo. Así comenzó en Europa a llevarse el evangelio. Jesús también usaba la orilla del mar para enseñarle a la gente. ¿Ha visto las películas? El Señor está a la orilla del mar, está predicando, usa las barcas de los discípulos a la orilla del mar para enseñarle a la gente. Junto al mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés. También vio a Jacobo y a Juan su hermano. Los llamó y les dijo: follow me, síganme. ¿Dónde ocurrió? A la orilla del mar. En esta ocasión, Pablo y Bernabé están orando a la orilla del río. Se reúnen unas mujeres y hay una de ellas que Dios le abre el corazón. La iglesia de Cristo no comenzó ni nació dentro de cuatro paredes, mis hermanos. La iglesia de Cristo, la iglesia primitiva, no nació dentro del templo, nació junto al mar, a la orilla del río, en las calles, por las aldeas, en las plazas. La iglesia nació afuera, en las calles, en la orilla del mar, del río. En ese lugar se habían reunido un grupo de mujeres. Las mujeres son una tremenda bendición y tenemos varias aquí. Había un grupo de mujeres allí, pero una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura, estaba oyendo con mucha atención lo que Pablo decía. Dice la Escritura que el Señor le abrió el corazón. ¿Se puede imaginar eso? Es que hay corazones duros. ¿Cuántos dicen amén? Corazones que la palabra parece que rebota, parece que no está pasando nada, pero el Señor abrió el corazón de esta mujer para que estuviera atenta. No todas lo hicieron, solo una mujer. Cuando nosotros salimos a los evangelismos, mi hermano, cuando vamos al parque, cuando vamos a las esquinas, a los puntos que hemos encontrado y que vamos a seguir encontrando, mucha gente. El último evangelismo que hicimos fue el jueves, ¿verdad? Jueves.
aquí en la gasolinera Santa Anita, ahí donde vienen todos los de la, ¿cómo se llama esa carretera? Juan Romero, Montserrat, y los que vienen de aquí, los que vienen de allá, muchísimos carros, gente comprando. Los que viven en esos multifamiliares o apartamentos no lograban escuchar, mucha gente escuchando. Para muchos quizás, la que bulla, la que hacen, qué escándalo para sus oídos, pero para personas esas palabras les tocaron, hermano. Esas palabras conviccionaron. Muchos estaban atentos y salían a ver quién era, qué estaba pasando. Y como en esa ocasión me fui en short, mi hermano, ya no pude cambiarme porque estaba trabajando aquí y cargaba la del Real Madrid. Para aquellos que están tristes todavía, yo dije, no es bueno que me lleve esta, no sea que me griten algo estos ingratos. Así que me puse otra y así me fui en shorts. Y vi que pasaron unos cristianos y se me quedaban viendo de pies a cabeza, diciendo, ¿qué? ¿Por qué está predicando? ¡Qué locura! Pero hay gente que sí estaba atenta a lo que estábamos predicando. A la orilla del río Jordán, también Juan bautizaba y predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Allí se bautizaban. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Marcos. Guarde este pasaje. Marcos, ponga su separador especial, el que le dieron hace un tiempo. Marcos capítulo 1, versículo 4 y 5. A la orilla del río, también Juan el Bautista predicaba y bautizaba a la gente. Dice de la siguiente manera: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Para nosotros como iglesia, como compañerismo cristiano, la casa del alfarero o la puerta o nueva vida o como sea, para el compañerismo a nivel mundial, hermano, hacer evangelismos es como el ADN. Evangelizamos. Alguien que es alfarero evangeliza, predica en las calles, predica en todo lugar. En lo que somos, salimos fuera de las cuatro paredes. Porque así nació la iglesia y afuera están los pecadores. Tenemos que ir a ellos. No solamente lo hacía Juan el Bautista, lo hacía Jesús, lo hacían los apóstoles, porque es ahí donde hombres y mujeres serán tocados por el Señor, escucharán con atención el mensaje de Dios a la orilla de la calle, en las banquetas, en las esquinas, y ciertamente no todos quieren oír el evangelio, no todos quieren oír la palabra de Dios, pero otros sí, y por eso vale la pena. Quiero hablar en segundo lugar, abriendo el corazón. Le pregunto en esta mañana, ¿su corazón está abierto al evangelio, a la palabra de Dios, o tiene tres candados? Como diría aquel cántico, ya está cerrada con tres candados la puerta de su corazón. Abriendo el corazón. Lidia era una mujer de negocios. Lidia era una mujer comerciante. Era una mujer rica de la alta sociedad. En mi caso yo no era de la alta sociedad, yo era de la alta suciedad, hermano. Porque andaba en pecado, andaba en el mundo. Yo no era de la alta sociedad, yo no era de ese nivel. O como dicen, era de los de caché, la gente de dinero. Yo no era de los caché, pero sí era de los cachetones. Lidia era una mujer de mucho trabajo, destacada en el mundo del comercio, o sea, era conocida. Lidia, Lidia, la vendedora de púrpura, esas telas finas, ella vendía púrpura, era conocida. ¿Y sabe qué? Fue ganada para Cristo. Fue ganada para Cristo. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Los evangelismos que hacemos nosotros los sábados, los martes, los jueves, otros días, hermano, están comenzando a dar frutos, hermano. Y vamos a ver más fruto y más fruto porque funciona.
Parece que no sucede nada, pero en el corazón de aquellos y aquellas que quieren oír la palabra de Dios sucede algo poderoso. Gente está a punto de venir, hermano. Gente está por llegar y quiere a Dios que vengan para este evento. Recuerdo a una hermana allá en Guatemala, en la zona 6, que se llamaba Tere, ya partió con el Señor, una hermana muy fiel. Ella no iba a la iglesia con nosotros, estaba alejada. Y lo que hacíamos los jóvenes, vaya jóvenes, ahí les va. Los domingos al terminar el servicio de la mañana nos íbamos a los buses, pagábamos nuestro pasaje, nos subíamos y le decíamos al chofer, ¿nos da permiso de predicar el evangelio? Adelante. Y algunos no nos cobraban y otros sí. Entonces llevábamos volantes y unos se iban a repartir, a invitar, y otro empezaba a decir, ¿sabes qué, persona? Mi vida era así, asá, sin megáfono, puro pulmón, y aquí y allá, y la gente escuchando. Pues una de tantas iba esta hermana llamada Tere, nos escuchó en el bus y específicamente me escuchó a mí en esa ocasión predicando, y ella dijo en su interior, un día voy a ir a esa iglesia. En su corazón, un día voy a ir a la iglesia. Y así fue. No solo fue ella, llevó una gran familia, hermano. Llevó a su esposo, a sus nietos, llevó a sus hijas, un gran familión en el bus, porque ella abrió sus oídos, se abrió el corazón a la palabra, fue ganada para Cristo. Toda la demás gente que iba en el bus, iba con sus audífonos, iban platicando, ignorándonos, pero ella quiso oír el evangelio. Esto sucedió con Lidia, una mujer que oía con mucha atención. Para escuchar y oír la palabra de Dios se necesita abrir el corazón, mis hermanos, y los oídos, y poner mucha atención. No estar pajareando, decimos nosotros, no estar distraídos, mi hermano, no estar enfocados en otras cosas. Para escuchar, para oír la palabra de Dios se necesita poner mucha atención, y eso marca la diferencia. Los que verdaderamente abren el corazón y quieren oír, hermano, no se duermen como lo hizo Eutico. Yo sé que este calor, hermano, a veces da un sueño tan pesado que uno no puede, cabecea, los ojos se le cierran, está batallando, hermano. A veces sucede, pero cuando usted esté en esas, recuérdese de Eutico. Él estaba rendido de sueño, cansado, y se cayó desde el tercer nivel, desde el tercer piso, desde la tercer planta. Tremendo platanazo, decimos nosotros en Guate, tremendo golpe. Dice el versículo 14 de Hechos 16, Dios habla hoy, una de ellas se llamaba Lidia, procedía de la ciudad de Tiatira y era vendedora de telas finas de púrpura. A esta mujer que adoraba a Dios, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Uno que predica, uno que está aquí atrás, se da cuenta los que están poniendo atención y los que no están poniendo atención. Uno desde aquí ve lo que se están durmiendo, uno ve aquí lo que están viendo su teléfono, uno ve desde aquí los que están haciéndose los locos desde aquí. Pero esta mujer, dice el texto, el Señor la movió a poner toda su atención en lo que Pablo decía. Es en la oración que se hace antes de cada servicio, donde uno puede abrir el corazón. Es antes, hermano, donde uno ora. Por eso le invitamos una hora antes de cada servicio. Véngase, haga todo lo posible. Véngase. Y aquí antes de empezar el servicio usted empieza a orar. Padre Celestial, gracias. Ya estoy aquí, Señor. Este es tu día. He venido para que me hables. Señor, muéstrame tu voluntad. Dame una palabra, Señor. Estoy cansado, cansada, triste, decepcionado, pero ayúdame. Trae a mis hermanos con bien, levántalos de la cama si están dormidos todavía, no le hace que no se bañen, pero que se vengan, Señor. Y usted ora. Por eso oramos antes, porque cuando uno ora antes, se despeja la mente, el corazón. Usted está listo, lista para recibir la palabra.
Por eso Pablo y los demás oraban a la orilla del río. Primero oraban y después predicaban. Y el Señor abrió los corazones. Sucede lo mismo en los servicios. Por eso en los evangelismos también, en la mayoría o algunas veces oramos antes de evangelizar. Quiero hablar por último, pasos de fe. Pasos de fe. Romanos 10:17, acompáñeme. A Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10:17, ¿cuántos ya lo tienen? Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Palabra de Dios para todos, dice este versículo. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Qué tremenda está esta versión. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien les habla de Cristo. Lidia, la mujer que abrió su corazón, el Señor le dio esta bendición de poder abrir su corazón. Y ella no se quedó con eso. Después de oír el mensaje, después de que el Señor le abrió el corazón, ¿cuál fue el segundo paso que dio Lidia? ¿Qué hizo después? Se bautizó. Se bautizó inmediatamente, fue bautizada, si ahí nada más estaba el agua. No recibió un curso de un año sobre qué es el bautismo, para qué sirve el bautismo, no, de una vez. Dijo, ¿crees de todo corazón? Creo. Lidia dijo, yo quiero, y de una vez al agua, Pato, bautizada en ese momento. Ella dio el paso del bautismo en agua junto a su familia. Así que si usted ya es salvo, es preciso lo más antes posible dar este paso, hermano, el bautismo. Otro paso de fe que ella dio es que abrió su casa para hospedar a Pablo y a Silas y a los demás. Es muy probable que su casa fue la primera iglesia en Europa. Por eso le estoy predicando este sermón. Cuando el evangelio llegó a Europa, pasaron estas cosas maravillosas. Y es posible que la primera iglesia en Europa fue la casa de Lidia. Qué poderoso es esto, hermano. Yo me conmuevo, yo me emociono, me impacta lo que alguien puede hacer cuando abre el corazón a la palabra de Dios, da pasos de fe. De las otras mujeres y familias que estaban en la orilla del río no se sabe nada. Posiblemente no querían escuchar el evangelio, por tanto su corazón estaba cerrado y sus oídos sordos a la palabra de Dios. Pero Lidia, ella sí quería oír el mensaje. Entre todas las mujeres ella quería escuchar, porque el Señor le movió el corazón. Había una necesidad grande en su vida, a pesar de que tenía mucho dinero. Era una comerciante destacada. Dinero no le hacía falta, casa, no tenía necesidad de bienes materiales, pero ella estaba vacía posiblemente. Y cuando escucha predicar a Pablo o a Bernabé, ella abre sus oídos y el Señor abre el corazón, y empiezan a suceder estas maravillas en su vida, en su casa y en su familia. Por esta razón estamos todos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Había una necesidad en nosotros. Había un vacío inmenso en el corazón que solo Dios puede llenar. No hay nada que pueda llenar ese vacío. No hay nada que pueda sanarle. No hay nada que le pueda hacer libre. Solamente Cristo. Alguien nos predicó, personalmente o públicamente. El bautismo en agua, hermano, es un paso importante. Yo ya le he dicho que no tenía mucho de salvo. Tal vez tenía 2 meses y mucho, 3, digamos, por mucho tiempo. Cuando se hicieron los primeros bautismos, mi pastor, el primer pastor que fue mi pastor, no me dijo nada en la iglesia, sino hasta cuando estábamos en ese balneario, en ese lugar donde habían piscinas.
Antes de que empezara el servicio y todo, me dijo, hermano Jorge, venga para acá, y nos fuimos. Me dice, mire, hoy vamos a tener bautismo. Me dice, este es un paso de fe, necesita descender a las aguas porque es un símbolo de Dios, es un símbolo de que usted ha creído en Cristo y va a dar su testimonio públicamente. Y me dio una explicación ahí rápida. Me dice, ¿qué dice? ¿Lo va a hacer? Claro que sí, yo lo quiero hacer, lo quiero aprovechar. Ya dijo. Entonces fui uno de los que me bauticé ahí en ese lugar. Ahí algo empezó a cambiar en mi vida. Luego vino el bautismo en el Espíritu Santo. El pastor José Segura predicó sobre eso y oró por ellos, hermano. Yo anhelaba eso, él anhelaba eso. El pastor Segura contó que él se decepcionaba porque oraban por todos. Venían pastores y no hablaban lenguas. Pero un día en su trabajo empezó a hablar en lenguas. En su trabajo. Y yo les compartí que bañándome recibí el bautismo del Espíritu Santo. Hermano, bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo son pasos de fe. Así crece, así avanza, hermano. Es necesario. Lidia lo está haciendo, da pasos de fe, se bautiza inmediatamente. Algo más que hace como un paso de fe es que ella dispone su vida. Lidia dispuso su vida, su tiempo, su dinero, sus fuerzas al Señor. Es por fe, es un corazón abierto, junto con ojos abiertos. Ella empieza a ver que hay necesidad. Ella, yo no lo sé, y no sé si eso yo me imagino. Para entender las escrituras hay que meterse en la historia. Y yo me imagino, Pablo, ¿sabes qué? Aquí está muy bonito a la orilla del río, pero ¿sabes qué? Mi casa es grande, ¿por qué no hacemos los servicios ahí? Y Pablo abre los ojos, claro que sí, y empezó ahí la iglesia. Vio una necesidad y fue parte. Servir a Dios de todo corazón en cualquier ministerio de la iglesia se hace por fe. Hasta hacer la limpieza, hermano. Este local pues está mediano, digamos. El que teníamos en Altavista era angosto, pero me tocó el viernes hacer la limpieza solo y me tardé como 1:30. Yo solo, barrer, lavar el baño, trapear una vez, después otra vez, las sillas, acomodar. Estaba sudando y sudando. Y como estaba solo aquí, estaba sin camisa. Eran chorros aquí, sudando. Cuando uno hace la limpieza, hermano, lo hace por fe y por gratitud a Dios y se goza. Y si uno va a estar en un instrumento o va a predicar en cualquier ministerio, lo hacemos con gozo, pero todo se hace por fe. Casarse y hacer lo correcto, hacer la voluntad de Dios, es uno de los más grandes pasos de fe, sin contar la salvación, hermano. Por eso, cuando yo llegué a la iglesia, yo le conté que yo llegué soltero, no quería hacer nada del matrimonio. Yo dije, así me quedo, ¿para qué le busco dinero? Dueña mi dinero, ¿para qué esto? Pero no era la voluntad de Dios. Lo correcto era que yo me tenía que casar y Dios nos dio 3 preciosas hijas y solo así Dios pudo cumplir los planes que tenía para mí. Pasos de fe, todos son pasos de fe. Pasos de fe como los que dio la mujer del flujo de sangre, fue sanada. Qué tremendo, hermano, la mujer del flujo de sangre. Si nosotros nos ponemos a pensar, decimos, ¿acaso Dios no es todopoderoso? ¿Acaso Dios no todo lo sabe? Uno puede decir, ¿acaso el Señor no sabía que la mujer estaba débil, que no podía ni caminar porque estaba desangrándose? ¿Por qué el Señor no fue a visitarla a su casa y a sanarla? Pero no ocurrió así. Esta mujer, ella en su corazón se propuso ir, dio pasos de fe en su debilidad por una sanidad y ¿sabe qué? Fue sanada. Pasos de fe. A veces no va a ser como nosotros pensamos, va a ser todo lo contrario. A veces Dios no va a venir a nosotros, nosotros tenemos que venir a Él porque son pasos de fe. Pasos de fe como los que dio Zaqueo. Él se subió al árbol, aquel sicómoro, y Jesús llegó y posó en su casa y la salvación llegó. Pasos de fe.
Se movió. Zaqueo no se quedó en su casa lamentándose. Algún día si Jesús viniera a mi casa, ¿por qué no viene a mi casa? No, él se movió y no podía verlos porque era de la racía chiquilla, decimos nosotros, era chaparrito, veía solo espaldas peludas. Entonces él no se la complica, se sube a un árbol y ahí esa decisión, ese movimiento, ese paso de fe marcó la diferencia. Todo comienza con hombres y mujeres que quieren oír, número 1, la palabra. Número 2, que abren el corazón. Número 3, que abren los oídos. Nuestro texto dice Hechos 16, 14 al 15. Hechos 16, 14 al 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Como diciendo, bueno, por las buenas sí. Dice que la obligó. Los obligó a quedarse. Nada que no quiero. A ver, cierren las puertas. Nadie sale. Ni modo, nos quedamos, Bernabé. Pero dice que les obligó. Era una mujer que quería ayudar, una mujer que quería hacer bendición. Todo comenzó con alguien que estaba atenta a lo que Dios quería decirle. ¿Puede escuchar usted lo que Dios quiere decirle? ¿Puede usted interpretar lo que Dios le ha venido diciendo todo este tiempo? Porque Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos está hablando en cada mensaje, nos está diciendo que hagamos esto, que no hagamos lo otro, que hagamos este cambio, que demos este paso, que vayamos aquí. Dios siempre nos está hablando, pero cuando el corazón está cerrado y los oídos cerrados, no va a pasar nada. Cuando el evangelio llegó a Europa, una mujer fue la primera en convertirse y su casa se dice que fue la primera iglesia en Europa. El evangelio vino aquí del compañerismo hace 36 años. 36 años. Se quedó sin iglesia por un tiempo, 1 año y medio, posiblemente 2, digamos. Pero ahora más que nunca el evangelio está viniendo con todo. Tanto así que pronto vamos a hacer 7 iglesias. Y posiblemente vengan más. Posiblemente lo que tiene que pasar es que de aquí un día salga una pareja, de la iglesia de Mexicanos salga otra, de la iglesia de Santa Ana salga otra, y vamos a multiplicarnos. Y esto, hermano, se va a poner poderoso. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermano, ha venido una vez más con todo su poder a esta nación. Pero ocupa corazones abiertos y oídos abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos, incline su rostro en esta mañana. No se duerma nada más. Sé que hay calor, pero